Hola a todos, hoy vamos a bajar en el tiempo a un año que cambió por completo el rumbo económico, no solo de México, sino de todo nuestro continente en 1982. Imaginen un escenario donde un país de la noche a la mañana se queda completamente sin dinero para pagar sus deudas. Esto fue lo que le pasó en México en agosto de ese año, y se vio obligado a declarar que ya no podía cumplir con sus obligaciones financieras externas. Este evento no fue un problema aislado, fue la mecha que encendió la crisis de deuda externa en América Latina, un terremoto económico tan fuerte que dio inicio a que los historiadores llamaran a la década perdida. Introducción y problema macroeconómico. ¿Cómo una crisis de financiamiento externa afecta al empleo, al crédito y al crecimiento económico? En un contexto durante los años 70, México se endeudó fuertemente con los bancos internacionales, aprovechando tasas de intereses bajas. En 1982 la situación cambió, subieron las tasas de interés internacional, cayó el precio del petróleo, aumentó la deuda externa. México declaró que no podía pagar su deuda. ¿Qué es la deuda externa? La definición de la deuda externa es el dinero que un país debe a acreedores extranjeros. Una de sus ventajas es la financiación de inversión, impulsa el crecimiento, riesgos, dependencia financiera y la vulnerabilidad ante cambios internacionales. Miren lo que pasó con el crecimiento del PIB. En 1981 todavía crecía, pero para 1982 cayó a un menos 6% y en 1983 se desplomó en un menos 42%, una verdadera recesión. Por otro lado, la inflación se descontroló por completo, pasó de un 29% en 1981 a un impresionante 101% en 1983. Los precios se duplicaron. Como consecuencia lógico de esto, el desempleo aumentó considerablemente debido a la crisis y la crisis golpeó de forma directa a la producción del país. Analicemos ahora la balanza comercial y la cuenta corriente. Hay un contraste muy claro antes y durante la crisis. Antes de la crisis, México mantenía un nivel de altas importaciones, comprando muchísimo al extranjero. Todo esto se pagaba gracias a una total dependencia del petróleo. Se apostaba a que su precio siempre seguiría alto. Pero durante la crisis, ese esquema se derrumbó por completo. Hubieron menores exportaciones porque el precio de crudo se desplomó. Esto generó un grave déficit en la cuenta corriente, ya que gastábamos más de lo que ganábamos, y el resultado final fue una severa escasez de divisas. El país simplemente se le acabaron los dólares para operar. Esta crisis golpeó fuertemente al mercado monetario y al crédito. Aquí se desataron los tres grandes problemas financieros. Primero, los bancos se quedaron con menor liquidez, es decir, no tenían suficiente dinero disponible. Esto provocó una fuerte restricción de crédito, porque conseguir un préstamo se volvió casi que imposible. Y además tuvimos un fuerte aumento de las tasas de interés, encareciendo cualquier deuda existente. Las consecuencias de este bloqueo financiero no tardaron en llegar a la vida real. Al no haber crédito, hubo una menor inversión por parte de las empresas y un menor consumo de las familias. El resultado al final de este freno económico fue inevitablemente un mayor desempleo. Tenemos primero la cuenta financiera de capital. Como otro aspecto importante de la fuente de de la cuenta financiera, cuando los inversores perdieron la confianza en el país, estos mismos perdieron confianza en el país y el comercio internacional, eso se llama fuga de capital. Al salir tanto dinero del país, todavía más dificulta más la conseguir dólares y financiar la economía. La cuenta financiera refleja precisamente este movimiento de capitales entre el país y el mundo. Cuando existe una fuerte salida de capitales, la economía se vuelve mucho más vulnerable. Pasando a la diapositiva 8, analizamos el colapso del sector externo ante la pérdida de confianza. Los inversionistas internacionales retiraron sus capitales masivamente. Para intentar defender el valor de la moneda, el Banco Central quemó sus reservas internacionales, las cuales disminuyeron rápidamente. Al quedarse sin reservas, mantener el tipo de cambio fijo fue insostenible y el peso mexicano sufrió fuertes devaluaciones. Las consecuencias internas de esto fueron inmediatas y devastadoras. Al devaluarse la moneda, las importaciones se volvieron mucho más costosas, lo que se tradujo en una mayor inflación generalizada y, por supuesto, en una severa pérdida del poder adquisitivo para la población. En la diapositiva 9 vemos las medidas de choque que se implementaron para contener la crisis, divididas en tres frentes. Primero, un ajuste fiscal severo enfocado en reducir el gasto público y aumentar los impuestos para recortar el déficit del gobierno. Segundo, un ajuste monetario de carácter contractivo. El Banco Central elevó las tasas de interés a niveles históricos para frenar la fuga de dólares y aplicó una fuerte restricción crediticia. Finalmente, como el ahorro interno no era suficiente, se adquirió el apoyo internacional mediante una intervención masiva de urgencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para proveer la liquidez que el país ya no tenía.
Para concluir, en la diapositiva 10 aterrizamos este caso a la realidad nacional del Ecuador. Encontramos similitudes estructurales profundas. Ambos países comparten una alta dependencia del financiamiento externo y un modelo basado en exportaciones primarias. Sin embargo, la gran diferencia radica en el esquema cambiario. Mientras México pudo devaluar su moneda para encarecer las importaciones y licuar sus costos, Ecuador está dolarizado y no posee una política cambiaria propia ni moneda nacional que devaluar. La gran enseñanza de este caso es que la restricción externa y los choques internacionales golpean con muchísima más fuerza la economía con escasez de divisas. Al no tener tipo de cambio, cualquier desequilibrio externo en el Ecuador se ajusta directamente encareciendo el crédito o contrayendo la liquidez real en la calle. Cuando uno siempre pregunta, ¿quién nos enseñó casos sobre la limitación de políticas económicas cuando existe una restricción externa? Es especialmente en la economía dolarizada del Ecuador. En este caso nos enseña cómo ningún país puede crecer de manera sostenible si no dispone de suficientes divisas para financiar sus importaciones, pagar sus obligaciones externas. En el caso de Ecuador, la dolarización eliminó la posible devaluación de la moneda o emitir dinero. Por eso la economía depende mucho más de los ingresos permanentes del dólar y de mantener una balanza de pagos equilibradas. Cuando disminuye la exportación o la inversión extranjera, el país tiene menos herramientas para enfrentar crisis. Y este caso nos deja como conclusión número uno que el exceso de endeudamiento externo puede generar vulnerabilidad económica y esto puede verse afectado en distintos niveles económicos de un país. La segunda conclusión que tenemos es que la crisis afectó simultáneamente al PIB, al empleo, la inflación y el sistema financiero, lo cual fue un caos total y una crisis durísima para México en esos años. La conclusión 3 significa que la balanza de pagos es fundamental para la estabilidad económica, ya de que tenemos que tener en cuenta todos los sectores económicos que tenemos detrás de esto. Y la conclusión número 4 es que el caso ayuda a comprender los desafíos que enfrenta el Ecuador bajo la dolarización, ya sea como sus limitaciones, sus pros, sus contras, sus reservas internacionales que no son propias o una moneda extranjera al utilizarse en un país externo. Puede tener algunas ventajas como desventajas, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el Ecuador, al ser un país dolarizado, tenemos bastantes probabilidades y bastantes posibilidades de que la dolarización continúe de aquí a varios años más. Muchas gracias por su atención.